Bueno, buenas noches chicos. Hoy, bueno, es el último taller, como dijo Gastón. Y ahí me acuerdo que estábamos organizados con Gastón el tema de quién iban a tomar los ciertos mensajes y quiénes iban a tomar ciertos talleres. Y me acuerdo que yo tenía propuesto dar otra cosa, pero después, obviamente con mucho tiempo antes, me dijo que Gastón que consiguió a alguien para tomar el mensaje que decía que quería tomar yo. Y bueno, se me dio me propuso si podía tomar y sí, lo tomé, oré y la verdad que aunque no me representa al 100%, que sea algo fuerte que pegue en mi vida, el amor al dinero, como se llama este taller, es algo que sí pude ver en sus efectos en las personas. Es algo que en lo poco que tengo de vida, 22 años, lo pude ver en muchas personas de la iglesia, tanto como en el mundo y en mi propia familia. Así que quizás esto no es algo que a mí me cueste o algo que me representa al 100%, pero sí es algo que pude ver sus consecuencias y todo lo que lleva esto que es el amor al dinero. Vamos a empezar con este primer versículo. No tengo los versículos anotados yo porque me pareció bien las nuevas, la NTV y la NBI para los versículos que vamos a leer. Por eso los anoté, porque no tengo una Biblia de esas versiones. Este primer versículo dice que está en Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Lo voy a leer dos veces. Una es de la NBI y la otra de la traducción lenguaje actual. La primera dice de la NBI: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y en la TLA dice: no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Con esto abrimos esta parte del taller y vamos a ver unos puntos en el que les voy a decir el nombre de estos puntos y voy a empezar a que ustedes puedan hablar primero antes de que hable yo con respecto a esto. El primero es el verdadero tesoro. Y ahora les doy el lugar a ustedes. Con este verdadero tesoro, sí, seguramente muchos se van a imaginar que nosotros no tenemos que tener tesoro acá, sino en el cielo, o sea, bastante espiritual una respuesta, pero no es a lo que voy con este título del verdadero tesoro. ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza a ustedes cuando digo esto? Si hay alguno que me puede decir. Las Sí, es coronas del cielo. las coronas del cielo, claro, ¿ves? Lo primero que se nos viene a la cabeza Salvación. son estas cosas. ¿Qué más? Escuchar a alguien más decir, a ver. Yo digo que el tesoro, lo primero que se me vendría a la mente sería la salvación. Claro, bien. Las coronas, la salvación. ¿Algo más? ¿Alguien más? Es que no se, es que el audio de él no se escucha porque está al máximo el video. ¿Yo no me escucho? Sí, sí te escuchas. Sí te escuchas, sí te escuchas. Bueno, sí, dijeron las coronas y la salvación, y es verdad, pero ese es un tema que lo voy a tocar justo al final de esta parte. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 6, eso tenía que enfocarme. Para hablar acerca de este tema, del amor al dinero, no, ¿quién es el más indicado para poder buscar ayuda, poder ver, leer y buscar en la Biblia? Sí, la respuesta siempre es Jesús y Dios, pero hay otra persona más en, en la Biblia. ¿Alguien sabe quién es? El Salomón. Espíritu Santo. Salomón, dijo Gastón. ¿Qué más dijeron por ahí? Bueno, escuché algo más, pero no sé qué El es. Espíritu Santo. Claro, sí. Pero sí, era Salomón, a quien podemos ir. Así que, bueno.
muchos de los versículos que vamos a tomar acá van a ser de Proverbios, así que gracias a él podemos sacar todas estas cosas. En Proverbios capítulo 15, versículo 6 dice, en la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias, en la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado, grandes problemas. Nos tenemos que fijar que en este versículo declara que no solamente hay un tesoro en la casa del justo, dice que hay mucha riqueza también en la casa del justo. Uno también puede encontrar tesoros en la casa del impío quien es el pecador, una persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Pero Salomón dice que hay turbación. Las ganancias del impío están llenas de problemas, pero lo mismo se aplica a aquellos que están bien con Dios. Cuando el tesoro está en las casas de los creyentes, no tiene el mismo problema que cuando se encuentra en la casa que el impío. Si usted, vos, seguimos leyendo este capítulo, el capítulo 15 de Proverbios, el Señor nos comparte que debemos acompañar este tesoro para que podamos disfrutarlo. Debemos tener, tenemos acá y se vienen otros 2 mini puntos principales, que es para poder disfrutar esto. Porque sí, es verdad, a veces decimos, o se escucha mucho decir que es medio raro ver a un cristiano con mucha guita, porque es dudoso, sabes que no hay algo que anda mal por ahí. Y es peor todavía cuando es alguien que no es cristiano, pues sabe que siempre se anda preocupando por eso, siempre anda trabajando solamente por eso y no se preocupa casi nada del resto de sus aspectos en la familia, en las cosas, que eso ya lo vamos a hablar. El primer punto de esto es que tenemos que tener una buena relación con Dios. En Proverbios capítulo 15, también, versículo 16, dice, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. A veces, 1000 veces, tener muy poco, pero serle fiel a nuestro Señor, que tener mucho y ni tenerlo en cuenta por todo eso. Es mejor tener una buena relación con Dios que todo el dinero que podamos tener para comprar todo lo que queramos y no tener una relación con Dios. O sea, no nos vale de nada eso. Debemos poner nuestras prioridades en orden. Y la segunda parte de esto es que necesitamos tener también una buena relación con las personas, a fin de que el tesoro no se vacíe y se vuelva una maldición. En el siguiente versículo, en el versículo 17, dice, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Dice. Algunas personas tenemos más prosperidad de lo que sabemos hacer con ellos, pero todas las relaciones que tenemos con las demás personas son un fracaso. Y sí, es verdad, yo conocí gente que tenía mucha guita, gente en la escuela también, tenía compañeros que eran de familia de mucha guita y no, algunos eran medio infelices, vos los veías y tenían todo, celular, ropa, toda marca, pero eran como medio antisociales porque justo daba la casualidad que ellos eran así, pero en otros casos no, pero también es a lo que lleva esto. El fin de todo esto es buscar una relación con Dios, una buena relación y una buena relación con las personas. Si juntamos estas dos cosas, logramos tener una buena relación con Dios y una buena relación con las personas, efectivamente vamos a poder disfrutar los tesoros físicos que tenemos. Porque no, sí, a pesar de que podemos decir la salvación, el tesoro más importante, sí es el más importante, después se vienen las coronas y todas las obras que tenemos que hacer, sí, es verdad, viéndolo del lado 100% espiritual, pero no hay que olvidarnos que parte de nuestra vida también hay dinero acá, pero no quiere decir que el dinero nos lleve a apartarnos de Dios, y tampoco quiere decir que por tener dinero está mal, ni que nos estamos desviando, pero eso es lo que pasa en algunos de los casos. Vamos a cerrar esta parte, el primer punto, con Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, que dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Acá esta parte sí es ya como dijeron al principio, esta es ya totalmente espiritual, todas las cosas que más allá de lo físico que podamos tener, el tesoro principal sí es verdad,
es nuestra salvación. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Pero tenemos que preocuparnos por hacernos tesoros en el cielo. ¿Y qué son esos tesoros? A cuántas personas les hablamos acerca de Dios, a cuántas personas les llevamos el mensaje de salvación, a cuántas personas ayudamos. Todas esas cosas son el tesoro que vamos a llevar allá arriba a nuestro Señor. El siguiente punto es excesivo, se llama. El amor al dinero puede ser excesivo. ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza a ustedes cuando decimos esto? ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando se pone excesivo en generar ganancias? ¿Alguien tiene algo para decir? Y que tu única preocupación es generar más dinero para poder tener más cosas o para poder alcanzar lo que siempre quisiste, que sea, que tenga valor de dinero, digamos. Eso se me viene a la cabeza. Deja de lado sus otras prioridades. Pájaro, reciente. Sí, es verdad. Deja aparte de sus prioridades, y es verdad. Que ahora más adelante vamos a ver justamente esa palabra de prioridad. En Proverbios capítulo 23, en el versículo 4 dice que no nos desgastemos tratando de hacernos ricos, dice. Que tengamos que ser lo suficiente sabios para saber cuándo detenernos. Esta es de la versión NTV, Proverbios 23, 4. Bueno, es verdad. Dice que en este versículo no dice que no trabajemos, pero tampoco dice que no tenemos que trabajar duro. Solamente que no nos tenemos que poner en full time, solamente trabajar para acumular y acumular y acumular y después tener. Dice, algunas personas, familias de Dios, hay algunas personas que en la familia de Dios que hacen estas cosas. Se mueven por impulsos en vez de la verdadera voluntad de Dios. Están enfocados en alcanzar sus metas y lograr cierto nivel de éxito que hacen muchos sacrificios en el proceso. Y lo malo es que están haciendo los sacrificios equivocados. Están sacrificando también su matrimonio, están sacrificando la relación con sus hijos. ¿Y por qué? Porque quieren trabajar más. Y esto no es saludable. Y bueno, es verdad, estamos hablando de dinero acá, pero no solamente es plata de lo que estamos hablando, amor al dinero, sino también otra manera de verlo es, sino qué hacemos con el tiempo que invertimos. No estamos desgastando solamente trabajar todo el tiempo, pero en el caso mío que no trabajo, en cualquier otra pavada, o solamente enfocarme en la facultad. O sea, esto es más normal en la vida de un joven. Sí, es verdad, acá tenemos a Gastón que trabaja también y también está estudiando, pero no voy a decir nada malo de Gastón. Pero es verdad, él tiene sus prioridades y vemos que hace las cosas bien. No podemos decir, no, él va, trabaja y no se preocupa nada de la iglesia, no asiste a la reunión, no hace nada. No, él no hace esas cosas, por eso no le podemos decir nada, porque él tiene claro sus prioridades. Y eso también pasa mucho en los jóvenes, más como nosotros, todos los que estamos acá, que a veces no trabajamos, pero priorizamos el estudio por demás de todo, cuando nuestra verdadera prioridad debe ser el Señor. Sí, es verdad, a veces no podemos faltar a la facultad, tenemos que cursar, pero no quiere decir que no tengamos que asistir a la iglesia. A veces metemos las excusas, sí, estamos muy ocupados, pero por lo menos a una reunión tenemos que estar. Y que sea de manera sincera, no porque me van a preguntar esto, ¿por qué no estoy yendo? Sí, voy, me conecto y ya está. Sí, es verdad, tenemos otras prioridades, es nuestra responsabilidad acá como hijos también de familia que nos envían plata, estudiar. Pero no tenemos que dejar de lado que la principal prioridad es Dios, además de que Él fue el que nos dio esta oportunidad de venir hacia acá. En la mayoría de las causas también se da. Y es verdad. Con esto me atrevo a decir también que trabajar de más es igual de excesivo y malo que no trabajar. Uno pierde las grandes cosas de la vida, cosas realmente importantes de la vida. Para algunas personas su relación con Dios queda totalmente excluida y exprimida porque trabajan demasiado.
sí, es verdad, necesitamos estar motivados, necesitamos trabajar duro, pero eso no tiene que decir que abusemos del trabajo, tanto que no nos quede tiempo ni para nuestra familia. Eso en caso sí, es verdad, estoy hablando acerca de también, como si fuéramos padres de familia, estoy hablando acá, en el tiempo que dije también para, no tenemos tiempo para nuestros hijos. Es verdad, acá nosotros somos la mayoría jóvenes, pero sí, a mí no me tocó pasar todavía por esa situación de trabajar y no preocuparme por mis hijos, porque yo todavía soy un joven, estoy soltero, pero sí me tocó vivir situaciones y ver situaciones en las que esto sí es malo. Vi familias en plena comunión del Señor que estaban firmes en la iglesia adelante, que se preocupaban tanto por trabajar que dejaron a sus propios hijos, que eran amigos míos, totalmente aislados, fuera de un ámbito familiar, o sea, siempre estaban afuera de la casa, le dejaban hacer lo que querían, salían, mientras le dejaban plata para que no se sientan mal, ellos estaban bien. Nosotros los veíamos bien a esos chicos, de verdad, pero poco a poco se fueron apartando, por más que nosotros les digamos que vengan a las reuniones, que hagan esto, que hagan aquello, pero la verdadera palabra ahí, el poder que tienen ellos, de dónde sacan lo que tienen que hacer los chicos, es de los papás. Y si los papás no están en la casa y no le pueden, no, los mismos padres no lo pueden acercar al Señor, muy difícilmente lo van a poder hacer otras personas. Aunque sí, también se puede, pero es más complicado. Y es verdad, el trabajo en exceso afecta a toda la familia. No me pasó a mí, porque todavía no tengo familia, pero sí vivo en una familia y afectó a mi familia eso. En la parte de mi papá. No sé si todos saben, pero bueno, mis papás están divorciados. Y yo descubrí todo ese trajín que había detrás, toda esa parte turbia que tenía mi viejo. Y es verdad, él trabajaba, ya tenía un trabajo fijo, pero después de la nada empezó a buscar otro trabajo, buscó y encontró. Y empezó a trabajar dos veces, ya tenía esos dos trabajos. Y yo a tal punto que ni se aparecía en casa, venía, comía, dormía y se iba otra vez, y no hacía nada en casa. Encima, bueno, yo ya soy grande, es mucho como que yo ya tenía en claro mis prioridades. Tengo mi hermano mayor también, él tampoco como que mucho no nos afectaba, pero el tema era mis hermanitos. Tengo dos hermanos muy menores que yo, y a ellos sí les afectaba, yo lo veía en ellos. Mi papá directamente no estaba, era como si estuviera muerto casi. Hasta que, bueno, pasaban ciertas cosas y es verdad, trabajar mucho no quiere decir que nos vamos a apartar, sino que es todo un proceso, así como la salvación es un proceso, la transformación es un proceso. Trabajar mucho no nos va a decir que estamos apartados, pero sí trabajar mucho va a hacer que nos vayamos desviando de a poco, como pasó a mi papá. Poco a poco se fue olvidando sus prioridades, fue olvidando quién era, su identidad con Dios, hasta que llegó a tal punto que era como si fuera una persona más del mundo, hasta que lo llevó a hacer cosas que no son de un creyente. Y ahí fue donde pegó todo y se terminaron divorciando en mi casa. Pude ver en primera persona qué es lo que hace el exceso de trabajo. Te aleja de todo lo que es de Dios, te aleja de tus prioridades, de tu familia. Y sí, lastima mucho al principio, pero después aprendemos a vivir que esas cosas no son voluntad de Dios, sino que las permite Dios, porque Él no puede estar con una correa a cada uno de nosotros diciéndonos hasta dónde tenemos que trabajar, hasta dónde no. Es más, él en su palabra dice que nunca nos va a dar más trabajo de lo que podamos soportar. Nosotros tenemos esa limitación, nosotros tenemos que ponernos esa limitación, porque si no después termina afectando familia, amigos y hasta la misma iglesia. Y esta parte le voy a terminar con dos preguntas, que digo, una es cómo está nuestra vida laboral, y en caso de todos nosotros como jóvenes, que la mayoría no trabajamos, cómo estamos en nuestra vida en el estudio. ¿Estamos 100% priorizando el estudio sí o sí por encima de Dios? ¿O tenemos a Dios y agradecemos a Él porque podemos estudiar? Y después priorizamos el estudio antes que a Dios.
Y después la otra pregunta es, ¿estamos trabajando o estudiando demasiado a costa de nuestro matrimonio o nuestra propia comunión con Dios, en nuestro caso los jóvenes, en la familia, en la relación con Dios? ¿Esto nos está afectando o no nos está afectando? No sé si hay alguno acá que sepa de algo que le esté afectando, pero por ejemplo a mí ahora sí es como que a veces, yo no soy un chico con plata ni nada, pero sí es verdad, tener cosas siempre es llamativo, tener para todo, pero no tiene que ser eso nuestras prioridades tampoco, ni física, ni tampoco aferrarnos a esas cosas. Bueno, ahí terminamos con esto. Y el siguiente punto tiene el título de "es solamente temporal". Obviamente, mientras estemos en la Tierra, todo lo que esté acá siempre va a ser temporal, pero sabemos que nuestra vida entregada a Dios, eso va a permanecer en lo eterno. ¿Alguien tiene algo parecido acerca de esta parte que diga solamente temporal? ¿Qué es lo que pasaría, qué es lo que pasa con nuestras cosas acá estando en la Tierra? No sé si Emma o Marco, no sé si está. Marcelo, no sé, Emma, Ari, que quieran acotar acerca de esto. O Emi. ¿Cómo era la pregunta? Solamente temporal, las riquezas son solamente temporales. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas esto? Bueno, esto quiere decir... Yo quiero, puedo, ya que nadie habla. Y para mí tiene que ver con disfrutar el día a día, ¿no? Dice, hay un versículo, creo que está en Santiago, basta cada día su propio afán, digamos, es decir, no preocuparte, tiene que ver con mucho con lo que decías de Mateo 6 también, no preocuparte por mañana, porque mañana va a determinar Dios qué propio afán va a traer y qué cosas va a traer y qué necesidades vas a tener y como decías al principio, Él se va a encargar de suplirlas, pero más bien estar cada día y saber que cada día el Señor te va a suplir y entonces eso va a ayudar a darte cuenta de la temporalidad que tiene lo que puedas llegar a ahorrar o a juntar durante los buenos años antes de la jubilación, digamos. Sí, totalmente toda la razón. Todas estas cosas son temporales, como decimos, porque todas estas cosas son físicas y sabemos que Dios que está en lo eterno, estas cosas no les interesa porque estas cosas nos las pueden entregar en nuestras manos para poder disfrutar mientras estemos en esta estadía en la tierra. Pero nada más sabemos que estas cosas, cuando nos llegue el tiempo o cuando venga Cristo a buscarnos, sabemos que no nos vamos a poder llevar nada. Y lo único que va a ver Él es todos los actos y las cosas buenas que hicimos a nombre de Él, sabiendo que le tenemos que servir solamente a Él. En Proverbios capítulo 23, versículo 5 de la NTV dice: las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Y con esto nos damos cuenta de que es verdad que la plata la trabajamos totalmente dura, o aquellos que la trabajan, cuesta un montón conseguirla, tarda un mes más o menos hasta que cobra, pero se va volando esa plata. O sea, es como que algo ilógico, gastás tanto tiempo para que te paguen y después esa plata, así como vino, que tuvo todo un proceso que tardó tanto y se va en un abrir y cerrar de ojos cuando la gastas, cuando terminás pagando algo. En Proverbios, sí, el dinero es muy temporal y es bastante transitorio en la vida de todos. En Proverbios capítulo 27, versículo 24, refuerza esta parte que dice: porque las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas, dice. Necesitamos comprender que las riquezas son temporales, así como nuestro tiempo acá en la tierra es temporal, somos peregrinos. ¿Cuáles son nuestras implicaciones de cómo vivimos nuestra vida?
Y como creyente es de suma importancia tener una mentalidad de peregrino, como dije hace rato. Reconocer que solamente estamos acá de paso y que es algo, a pesar de que digamos vivimos 80, 90 años como mucho exagerando, pero no es nada eso para lo eterno, que es nuestro Dios. Este mundo no es nuestro hogar, nosotros nos pertenecemos acá y este es como es tan fugaz como el vapor de agua esto, o sea, vos ves el vapor y así como se esparce enseguida, desaparece y no está más. Nosotros literalmente somos así. Sí, nosotros lo miramos de una perspectiva humana acá, que estamos en la tierra, vivimos, hacemos de todo, estudiamos, trabajamos y después llegamos a viejos jubilados, pero después sabemos que hay alguien que estuvo desde el principio del todo y va a estar hasta el final también, va a seguir estando. Y nosotros no somos nada en comparación de Él, dice quién es nuestro Dios. Para Él tenemos que vivir porque Él nos creó en sí. Si comenzamos a pensar que de alguna forma las cosas permanentes las planeamos como si fueran permanentes, todo esto se nos va a salir de control en lo que es nuestra vida con Dios. Por eso, un buen ejemplo de alguien que eligió vivir su vida con las prioridades correctas es Moisés. En el capítulo 11 de Hebreos, en ese capítulo habla de la fe, que dice por la fe de Abraham, por la fe de José, todo así. Pero habla particularmente también un versículo de Moisés que dice que eligió sufrir aflicción junto al pueblo de Dios en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto. Moisés tenía todo al alcance de sus manos, pero se tomó la decisión correcta. Dijo, ¿saben qué? Hay cosas muy importantes, mis prioridades son diferentes a esto, y su estilo de vida cambió totalmente. Así tenemos que ser como él. Él estaba en la familia cerca principal del trono, o sea, él tenía todo casi. Y de un momento lo llamó Dios para trabajar para su obra y él fue decidido y cambió toda la vida a partir de ahí. Sacó por medio de Dios en libertad al pueblo hebreo de Egipto y en vez de quedarse chocho con todas las riquezas que tenía él estando ahí cerca de la familia de Faraón. O sea, nosotros qué hubiéramos hecho en ese caso. Y yo lo dudaría un poco al principio, pero sí, es verdad, si es un verdadero llamado de Dios, nosotros tenemos que ir a ese llamado, no podemos priorizar esas riquezas temporales, porque sabemos que eso un día va a desaparecer y a dónde fueron todas nuestras inversiones en lo eterno, no fue a ningún lado. La disfrutamos todo en algo que acá en la tierra podemos decir que la disfrutamos, pero después en lo eterno no es nada, totalmente nada. Y lo anteúltimo es que es poco fiable confiarnos en el dinero. O sea, sí, podemos tener mucho amor al dinero, pero es totalmente poco fiable. ¿Qué pasa si, ahí le hago esta pregunta a ustedes, si alguien la puede responder, si no está bien? ¿Qué es para ustedes esto? ¿Podemos confiar o no en las riquezas, en las cosas físicas que tenemos acá? Bueno, Gastón asiente la cabeza como diciendo que no, y es verdad, no podemos, es totalmente ilógico confiarnos en que por tener mucha guita vamos a estar totalmente bien en esta vida terrenal que tenemos. En Proverbios capítulo 11, versículo 28, dice, el confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y es totalmente verdad, esto dice, Salomón nos está dando una importante advertencia. El que confía en sus riquezas no le ha quedado otra que caer. ¿Y por qué nos dice esto? Porque nuestra tendencia natural como humana, cuando tenemos un tiempo de prosperidad, es confiar totalmente en eso y convertirlo en nuestra fuente de seguridad. Y es lo que le pasa a la gente millonaria en este mundo. Tiene tantas riquezas que se olvidan de que un día les puede pasar algo y ni aunque tengan un seguro de vida de millones de dólares, si les toca su momento, el Señor dice,
el Señor dice que se tiene que ir, se va a ir y no hay seguro ni fortuna física que evite que esa persona se muera. O sea, esa persona no va a poder ir al cielo y decirle, Señor, tengo muchas riquezas ahí en la tierra, tengo mucha plata, tomalo todo y déjame ir al cielo. No, él tuvo su tiempo en la tierra para tomar las decisiones que tenía que tomar, para aceptar a Cristo y seguirlo. Si no las tomó, todas esas cosas quedaron ahí en la tierra y van a quedar para otra persona, encima ni siquiera van a ser para él. Y él, si no le entregó su vida al Señor, lamentablemente se va a ir al infierno. No hay otra. No tenemos que convertir nuestras riquezas, nada de lo que tengamos físico, no tenemos que convertirlo en algo totalmente de confianza para nosotros. En Salmos capítulo 62, versículo 10 dice que aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Y es verdad, tenemos una tendencia en el corazón, nosotros las personas, de hacer esto. Y por eso es que Dios nos advierte de antemano, por eso nos dejó estas palabras tan sabias en la Biblia. Si llega la bendición y la prosperidad, vamos a alcanzar un cierto nivel de éxito, pero no quiere decir que pongamos nuestro corazón en eso. Más bien tengamos nuestra confianza en que se mantenga en Dios, siempre en Dios, porque las riquezas siempre van a ser poco fiables. Es más, si nosotros confiamos en nuestras riquezas, vamos a caer y nos vamos a terminar desviando del camino de nuestro Señor. Y es más, esto también no es solamente del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo y en nuestra vida actual. Ahí en el Nuevo Testamento dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era su hijo en la fe, y le da unas ciertas instrucciones para que comparta con otros creyentes y les dice, a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en las incertidumbres de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Así como Salomón, Pablo nos está advirtiendo que las riquezas son inciertas, no pongamos nuestras confianzas totalmente en eso, y en vez de hacer eso tenemos que asegurarnos de que nuestra confianza siempre esté en Dios. Las riquezas aumentan, sí es verdad, podemos generar ganancia de todas las cosas que hacemos, pero no tenemos que tener el corazón en eso. Y antes de terminar con este anteúltimo punto, con este tema de acumular riqueza, de no confiarnos en esto, es totalmente tener mucha riqueza, eso, y la prosperidad, eso Dios nos las da al fin y al cabo. No podemos decir que en nuestras iglesias hay gente que no tenga plata. Es más, en mi iglesia hay gente en mi iglesia, ahora pertenezco a esta iglesia Boulevard, en la iglesia allá en Puerto Madryn, hay familias que tenían mucha plata, pero no por eso hacían todo lo que mencionábamos acá, no por eso confiaban en la plata que tenían. Es más, es totalmente proporcional, no en todos los casos, pero por lo menos en ellos era totalmente proporcional la prosperidad y la plata que ellos tenían con el agradecimiento que tenían con nuestro Dios. No le decían un no a nada de lo que le pedían o se hablaba en tema de ofrenda o ayudar en algo. Yo me acuerdo que estaba participando en uno de los últimos años en la escuelita dominical allá. Habían dos escuelas dominicales, una era Hora Feliz y la otra era escuela dominical, y yo asistía ahí, estaba sirviendo. Y sí, es verdad, se pasaba la ofrenda, pero los nenes te dan 1.000 pesos cada uno. Y los colaboradores, como mucho, te daba, sí, o sea, ofrendamos lo que podemos y lo que tenemos y lo que agradecemos. Eso generaba un ingreso en la escuelita dominical, pero con eso no se pagaba todo lo que teníamos en el transcurso del año. Siempre hay muchas festividades, el Día del Niño, el Día del Padre y de la Madre, y invitábamos a toda la familia y todo eso, y solamente con el ingreso que hacíamos en la escuelita dominical no alcanzaba. Allá igual siempre se sacaba de tesorería, que era de la ofrenda de toda la iglesia. Pero en este caso, justo esa vez desde que ese hermano decidió participar, fue gran bendición para el ministerio que tuviéramos a este hermano, porque me acuerdo que nos juntábamos y sí, es verdad, tenía mucha plata. Y él no se exhortaba ni nada. Él era vos lo veías a simple vista, era una buena persona, te ayudaba en todo lo que quería, o sea, vos sabías que el Señor estaba totalmente en él.
él tenía su vida totalmente entregada al Señor. Me acuerdo que estábamos sirviendo en una organización de la escuelita dominical, digo, y decíamos, hace falta esto, esto y esto. Lo de la ofrenda de la escuelita no va a alcanzar. Así que vamos a tener que hablar con el tesorero, vamos a tener que pedirle cierta cantidad de plata si podemos tener toda esta festividad a cabo. Creo que era para el mes de la familia, algo así era, y íbamos a hacer un desayuno y un almuerzo con toda la familia y los chicos que estábamos invitando. Y hacía falta mucha plata. Y me acuerdo que estaba ahí el hermano y dice, ¿cuánto hace falta? Y no sé, tenemos que comprar para el desayuno, para el almuerzo, y teníamos pensado alquilar los inflables porque para todos los nenes, eran todos nenes abajo de 10 años, no eran muchos grandes. Y era obvio que iban a necesitar algo así para divertirse. Mete gol y mesa de ping-pong, todo eso. Y el hermano dice, con total seguridad, así, sin exhortar, sin nada, bueno, yo puedo ayudar con esto, no se preocupen, dice. Y llegó el día y él trajo todo. O sea, la mayoría de las cosas que llegaron a la iglesia en ese momento, todo lo había pagado él. Y él nos dijo en un momento, bueno, después paso un recibo y me dan la mitad por lo menos. Él entregó todo así, como si nada, así él estaba totalmente agradecido con lo que tenía. O sea, lo que Dios le dio, él se lo dio a la iglesia también, al cuerpo de Cristo. Porque todo lo que tenemos, nos tenemos que acordar que no es de nosotros, es porque Dios permitió que lo tuviéramos. No nos tenemos que olvidar eso. Todas las cosas que tenemos, por más mínimas que sea, todas nos las dio nuestro Señor. Y por último, conclusión. Con todo lo que dijimos acá, entonces, ¿alguien me puede responder si las riquezas son malas? ¿Alguien me puede decir si tener plata está mal? No, para mí no. Si lo utilizas con sabiduría y lo entregas al Señor, pensando en los ministerios que lo necesite, si lo ves de ese lado no es malo. El tema está cuando uno se cree, no sé, se pone tacaño y dice no voy a ofrendar este mes porque me quiero comprar esta cosa. Y bueno, ahí está el problema, pero si uno realmente lo utiliza y para la obra, creo que no. No. Yo creo que las riquezas en sí, digamos, no son malas, sino que lo que es malo, digamos, es el corazón del hombre en todo caso. Me acuerdo que una vez estaba viajando con un hombre y me saca el celular y me dice, esta es la peor basura que hay. Y dice, por acá la gente se insulta, se trata mal, acá hay engaños, hay mentiras. Y yo me quedé pensando, no se lo dije, pero en ese momento pensé, en realidad el problema es el corazón del hombre, digamos, no el celular, no el, digamos, en este caso lo mismo, puedo hacer el mismo ejemplo, no en sí el problema es la riqueza, sino como el corazón del hombre se vierte hacia una de las dos opciones, o Dios o las riquezas. Y sí, totalmente cierto todo lo que dije. Es verdad, las riquezas no son malas y es más, así como el Señor pone misioneros en cada iglesia, pone siervos, hay gente que tiene ciertos dones y todos somos miembros de la misma iglesia, no podemos negar que el Señor también pone gente con bastantes riquezas físicas en la tierra. Pero nosotros si vemos bien en esas personas, no son totalmente, es verdad si hay algunos tacaños, pero donde por ejemplo este hermano que hablé hace rato, nosotros podíamos ver perfectamente en su vida que estaba entregado a Dios y que estaba agradecido con lo que hacía. O sea, es verdad que el Señor pone también esa gente en nuestras iglesias. No todos podemos ser misioneros, no todos podemos ser obreros, no todos podemos ser, sí, es verdad, sí, todos somos obreros, sí, porque todos trabajamos para el Señor, pero no todos podemos tener una misma posición. Es verdad, Dios permite que estas personas también estén. Y quitando el hecho de tener fortuna, no aferramos tampoco a las cosas materiales. Todas las personas comunes y normales como yo, no tenemos riquezas, pero lo que tenemos lo agradecemos. Y no por eso nos tenemos que jactar, ni una vez que algún día de estos consiga el laburo,
no me voy a tener que aferrar en todo lo que pueda llegar a ganar con esa plata. Y algo que sí me hace acordar esto, me acuerdo que en mi iglesia también es esa, todos los hermanos que conseguían trabajo, me acuerdo que el primer mes siempre hablando con ellos después, porque estaban re contentos, ¿sí? Imagínate, no, en la cena del Señor anunciaban que habían conseguido trabajo, y al mes siguiente estaban contentos porque podían ofrendar por primera vez en agradecimiento a Él, y ofrendaban una barbaridad, ofrendaban. Y me acuerdo que en una de esas, yo estaba contando la ofrenda de la cena del Señor, y llegó un rollito de billetes de 100 pesos, y adentro también tenía unos tickets sin nombre, sin nada, de quién lo había comprado, de todas las cosas que había donado a la iglesia, de materiales para la escuela dominical, leches, azúcar, todas esas cosas que estaban para las iglesias, que quedaban ahí. Y nosotros sabíamos qué persona había hecho eso, aunque no hubiera puesto su nombre y apellido. Pero tiene que ser una realidad también en todos nosotros. Tenemos que ser agradecidos con lo que recibimos y con lo que damos. Tenemos que ser totalmente proporcionales. No podemos ofrendar nada cuando ponerle que ganemos 100.000 pesos. Estemos ofrendando ahí 50 pesos, con esos 50 lo metemos a la bolsa y sacamos cambio encima. No podemos ser así de ratas tampoco. Tenemos que ser totalmente agradecidos. Tenemos que saber qué cosas le tenemos que entregar a nuestro Señor. Bueno, y cuando termino leyendo esto último, que es verdad que Dios deja bastante claro que si nosotros estamos en una posición donde Él nos bendijo, tenemos que disfrutarlo y hacerlo sin culpa. Si nosotros podemos llevar a nuestra familia de vacaciones a Europa, lo podemos hacer, pero nos tenemos que asegurar de de ofrendar, sino y darle al Señor la parte que no van a ir a Él. Sabemos que las cosas que ofrendamos no le van a llegar al cielo, pero sabemos que lo estamos haciendo por el cuerpo de Cristo, porque hay algo que mantener acá. Están los servicios de la iglesia, todas las cosas que tenemos que renovar en la iglesia. No se hace un ministerio gratis de la nada. Sí, es verdad, hay hermanos que ponen, pero no todo viene de la nada. Para eso están las ofrendas también. El Señor nos pone en nuestro corazón el devolverle parte de lo que Él nos regala estando acá en la tierra. Tenemos que disfrutar lo que Dios nos da. Es un regalo de Dios para disfrutar del fruto del trabajo de nuestras manos. Dios aprueba que podamos disfrutar cualquier medida de prosperidad que tengamos, sea plata u otras cosas. Él simplemente quiere que seamos generosos en proporción a nuestra prosperidad. Él desea que estemos dispuestos y listos para dar en grande, que podamos sembrar de manera extraordinaria en el Evangelio y por consiguiente hacer tesoros también en el cielo. El punto destacable de esto es que no vivamos solamente con ojos puestos en el mundo, sino que vivamos también con los ojos puestos en el mundo que está por venir. Si lo hacemos así realmente, vamos a disfrutar de las verdaderas riquezas que Dios nos dé. Y con el último, vamos a terminar con este último versículo que está en Mateo capítulo 16, versículo 26, que este sí es en la Reina Valera, que no lo saqué a otra versión, que dice: porque entonces, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, con esto terminamos diciendo que no importa todas las cosas que consigamos acá en la tierra, físicas, tanto tener mucha plata o tener muchas propiedades físicas, de eso no nos va a servir de nada si no tenemos primeramente a Cristo en nuestro corazón. O sea, ese es nuestro principal tesoro, y a lo que tenemos que anhelar ser es a la perfección de lo que es nuestro Señor Jesús. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero es lo que tenemos que anhelar llegar a ser. Y nada, con esto termino. Nada más. Bueno, gracias Isaac, muy bueno. Vamos a dejar un espacio, yo después hago un cierre al final, vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan dar un ejemplo, para que puedan decir qué les pareció esto, qué opinan, si tienen alguna otra cuestión para debatir. Hay un montón de cosas que se me ocurren, pero
está bueno que hablen ustedes, así lo hacemos más enriquecido a esto. Muy bueno lo de Isaac, y dejamos entonces para ver si alguno tiene algo más para agregar, y si no, después yo hago el cierre. Había una última cosa que me gustaría agregar a esto, que, bueno, es verdad, di unos ejemplos, por ejemplo el de mi papá, que se puso excesivo con el tema del trabajo, que lo llevó al punto de olvidarse del Señor y, bueno, terminó todo mal. También está el ejemplo del hermano que daba todo al servicio del Señor, no le importaba cuánto costaba, él ponía todo. Y otro ejemplo más era creo que lo voy a decir ahora, que es cuando un hermano se olvida totalmente, sí, de la familia por trabajar ahí, a pesar de que esté bien como en su relación con Dios. Sí, individualmente podrá estar bien, pero si no tiene tiempo para su familia, eso indudablemente también va a llevar a caer a su familia. Y lo último que quería agregar era que esto también se puede hacer a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente pasa con las cosas en las que nos aferramos del mundo, que es el trabajo en este caso, o el dinero que tanto queremos tener. Quiero decir con esto que es algo que lo viví en la familia en Cristo, en mi iglesia ya local, que era que la gente, muchas personas se dedicaban totalmente a todos los ministerios que había. Sí, tenían su poco tiempo de trabajo normal y tenían sus familias y le dedicaban a 12 ministerios y podían estar en 15, se agregaban 3 ministerios más para estar. ¿A qué quiero llegar con esto? De que también está mal priorizar totalmente así, al 100% completo, todos esos ministerios. Indudablemente le fue mal a esta familia. Los hijos se desviaron, pecaron y 2 o 3 familias ya no están más en la iglesia. Eso pasó hace tiempo igual. Todo porque estas personas no le dedicaban a su familia. O sea, no alimentaban espiritualmente a su familia. Y no podemos olvidarnos de que también tenemos amigos, hermanos, en mi caso, y en el caso de familias completas que tienen hijos que tienen que estar al lado de ellos. A pesar de que no trabajen excesivamente como pasó con mi papá, no podemos olvidar nuestra familia por tampoco el ministerio de Dios. Sí, es verdad, el Señor pone gente en el servicio de ciertas cosas, pone misioneros, pone gente que esté a cargo como colaboradores, pero tenemos que poner nosotros ese límite también. No podemos estar en todos los ministerios, porque si no, no sirve tampoco. No hacemos bien ni al ministerio. Y eso lo puedo decir porque lo viví y fue mal para el cuerpo de Cristo en aquel momento. Tenemos que tener en cuenta que no podemos estar haciendo todo para el Señor todas las veces. Tenemos que saber hasta dónde llegamos con las fuerzas que el Señor nos da. Como dije hace rato, que Él no nos va a dar más trabajo de lo que podamos soportar. Y eso va tanto para el trabajo, de generar ingresos en la casa, tanto como en el ministerio. Yo ahora estoy en jóvenes y nada más. Si hubiera estado el año normal, sin pandemia, a mí me cuesta decir que no a las cosas, ¿viste? Pero ahora, porque era todo virtual, les pude decir a ciertos hermanos que no iba a estar en ciertos ministerios, porque si no me hubiera costado más. Sí, oro, es verdad, y a veces tengo la respuesta. Creo que se apagó su computadora. Desapareció. Se le acabó, no pagó el Wi-Fi. Fue arrebatado. ¿Se apagó su computadora?
No tenía dinero. Ay, Fue te creo. arrebatado. Se le apagó la Y compu. nosotros nos quedamos. Se le apagó la compu, ahí me está avisando que se le apagó la compu. Che, Sí. que quizás fue el arrebatamiento y todos nos quedamos acá, si no es la otra opción. Pero no, se le apagó la compu. Ahí está volviendo. Bueno, damos pie a que alguien diga algo más, vamos. Anímense, muchachos, muchachas, muchaches. Ah, era Alberto ahora. Pero anímense, en serio. Así los escuchamos. ¿Hablo? Yo quería decir Hola. algo. Bueno, habla Abby. Siempre habla cuando va a hablar alguien. Hablen Abby, todos. ¿quieres hablar? No, habla, Gise, habla. Bueno, yo quería decir algo, que creo que lo dijeron, sobre el tema de que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos amos porque vas a terminar amando a uno y aborreciendo a otro. Y en el caso del dinero, en el mundo es como, es la llave de acceso a todo lo que necesitamos y a todo lo que queremos en sí. Pero el dinero es como un señor bastante tirano, por así decirlo, que nos hace pagar de más y nos devuelve poco. Y Dios es al revés. Con lo poco que le damos, Él nos devuelve muchísimo más. Con el dinero a veces nosotros pagamos fuerza, tiempo, energías para obtenerlo, pero otras veces también pagamos con nuestra integridad, con nuestra compasión, con nuestra fidelidad, con nuestra humanidad, por así decirlo. Y cuando llega a ese extremo, como que nos convertimos en personas irreconocibles, como contaba Isaac. Hay gente que se hace, bueno, porque el dinero es poderoso, pero bueno, el poder es adictivo también. Entonces podemos confundir nuestras prioridades, querer tener mucho más todo el tiempo. Entonces, bueno, nada, quería hacer como esa diferencia de que, como decía, el dinero no es malo, decía Isaac, las riquezas no son malas, pero en nosotros servir al dinero como si fuera nuestro Señor, eso es lo malo. Entonces, bueno, nada, recordar que Dios no quiere que nada nos domine, sino que Él es generoso y nos paga más de lo que merecemos por lo poco que le damos. Así que bueno, nada, eso. Avi, ¿iba a decir algo? Hola. Bueno, creo que todo lo que se me venía a la mente mientras estaba escuchando la prédica, todo lo que se me quedaba era justamente esto, ¿no? De apartar la mirada de Dios y de dejar aparte la relación que tenemos con Él, ¿no? Creo que sobre todas las cosas eso es lo más importante y lo que hay que resaltar, porque creo que estos temas que estamos tocando es justamente cuando apartamos la mirada de Dios, cuando no ponemos esa relación antes que todo lo demás, ¿no? Justamente se me venía a la mente el despojarnos, ¿no es cierto?, de que a partir de nosotros creímos en Cristo nos tenemos que despojar de todo, ¿no es cierto?, de nuestros pensamientos, de nuestra familia, de nuestros gustos, de todo aquello que para nosotros sea lo principal. Entonces, creo que justamente eso, quería concluir con eso, con que es despojarse y bueno, y amar a Cristo sobre todas las cosas. Yo quería decir algo. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, se escucha Sí, perfecto. se escucha. Bueno, yo por ahí voy a ser bastante sincera porque voy a por ahí contar algo desde mi propia experiencia. A veces uno lo ve esto como muy lejano, pero cuando lo vive, cuando empieza a trabajar, cuando empieza a tener dinero, y uno le va gustando esto. Es como que, bueno, empezaste a cobrar esto, después todos los meses se va aumentando, y uno es como que le empieza a gustar esto. O sea, a veces yo este tema, bueno, ya había hablado, creo, la vez pasada,
pero uno lo ve como lejano, como que, bueno, a la gente rica le pasa, pero no necesariamente a la gente rica, sino a uno mismo, que obviamente que empieza como a desviar su mirada y no poner su mirada en el Señor, en su ministerio, y le empieza a gustar eso que es el dinero. A mí, bueno, es mi primer trabajo, entonces eh, eh, pude ver esto, pude sentir esto, y me pasaba que yo decía, bueno, este mes voy a comprar esto, por eso acotaba cuando preguntó Isaac, este mes voy a comprarme esto, este mes lo otro, y después venía, o sea, estaba la ofrenda y yo no tenía con qué ofrendar porque ya me había gastado todo. Y eso por ahí lo que me pasó a mí, en mi experiencia. Bueno, ahora el Señor me está ayudando a acomodarme en eso, pero es re importante nunca desviarnos de Él y tampoco de su ministerio, porque por ahí el dinero no lo es todo, pero ayuda bastante en lo que es el ministerio, en lo que es su obra, tanto como para ayudar a los nenes de la escuelita, a las familias que necesitan. Entonces, bueno, eso, más que nada, contar algo desde mi experiencia, que no soy rica, pero sí tuve trato con el dinero. ¿Puedo agregar una cosita? Buenas noches. Bueno, en mi situación, yo lo que quería agregar ahí, que estaba hablando Anto creo que era. Sí, bueno, las personas siempre, digamos, quieren más, digamos, en sí de las personas de querer satisfacer las necesidades. Por ejemplo, un caso así del celular, querer el celular, sale otro nuevo, no, yo ya quiero ese celular nuevo, o sea, ya no querés el celular que tenés porque tiene buena cámara, porque tiene esto, aquello. Bueno, me pasó lo mismo en el profesorado, donde vi a mis compañeros que trabajaban, decían, no, mira, yo tengo esta ropa, no, pero yo me quiero comprar aquella ropa y me sale más caro, pero igual yo trabajo más y esto que lo otro. Y la verdad que en el profesorado nunca escuché, tuve dos compañeras que iban a la iglesia y siempre le decían si querían unirse a la iglesia, si querían compartir por lo menos un texto, porque siempre llevaba la Biblia. Me decía, no, mira que ando con lo justo, o sea que andaba trabajando más, o sea, no le daba importancia y decía, no, pero tengo que trabajar porque quiero comprarme estas cosas, ropa, celular, etcétera. Bueno, en este caso, creo que todas las personas humanas sienten esa necesidad de satisfacer sus necesidades, pero eso es lo que opaca, digamos, dirigirse a la palabra del Señor, de tratar de encaminar, de tratar de guiar. Estos son, digamos, la forma en que una persona tiene que tener prioridad, digamos. Y bueno, esa es mi opinión, porque sí, también lo he vivido, creo que todos lo hemos vivido, y bueno, me pasó exactamente lo mismo cuando trabajé hace 3 años, cuando empecé a trabajar, así que ahora, digamos, nos manejamos mejor que antes. Gracias. Yo quisiera hacer un aporte. Por ahí sí es verdad, como dice Marisol, y he conocido varias personas que les cuesta todavía, en cuestión de uno cuando empieza a trabajar, empezar a hacer los diezmos y ofrenda, o antes también inclusive. A mí en particular, mi experiencia como hija y en familia cristiana y en cuna cristiana, por ahí mi mamá me enseñó desde chica y siempre que me daba algún dinero o algo, siempre decía, acordate que tenés que darle también al Señor. Y esa costumbre, también ese hábito que ella me inculcó, ha sido bueno para mí porque después de conseguir trabajo, no, que ahí es donde uno ve un ingreso mucho mayor que hacer trabajos temporarios o cosas así que también me sucedió. Fue de gran ayuda ese hábito que mi mamá me inculcó porque
el día de mañana no te cuesta. Y siempre ella decía, cuando tengas tu ingreso, lo primero que tenés que separar, y siempre algo básico, algo esencial, es el diezmo, base, lo mínimo, de ahí para arriba. Y entonces eso a mí me marcó mucho, también creo que marcó mucho a mi hermana, porque también lo veo en ella y eso de ver el ejemplo también le sirve un montón, ¿no? Porque el día de mañana también vamos a tener hijos y también vamos a ser padres de familia y es difícil también porque es cuestión de dinero, siempre ha sido un problema a nivel institucional como iglesia, de ver también los ingresos, en qué se gasta, en qué se da, en qué se prioriza. O sea, yo lo he vivido de varias formas, ¿no? Y yo creo que también eso tenemos que pensarlo, porque si no tenemos o no adquirimos el hábito de un ingreso pequeño a después llegar a tener un trabajo cuando nos recibamos o cuando empiezan a ejercer laboralmente algún puesto laboral, es como que no va a estar el hábito. Y uno dice, bueno, pero yo sí doy o doy mi ofrenda, o doy esto. No, es siempre algo que es base, ¿no? Del diezmo y aparte la ofrenda. Para mí yo entendí así o me enseñaron de esa forma, ¿no? Como también digo, eso es importante porque yo sé que el día de mañana a mis hijos también les tengo que enseñar y así también yo demostrar con los hechos que también eso se puede hacer desde pequeño, desde que uno es estudiante, de cualquier forma. Por ahí cuando uno es más joven dice, bueno, no tengo plata, pero yo no tengo un ingreso, lo que me dan mis papás. Bueno, pero también se puede uno también sacrificar ciertos gustos y decir, bueno, yo de acá también hago mi ofrenda, mi diezmo. O si yo no tengo dinero, bueno, empleo mi tiempo, hago esto o me involucro en tal cosa, porque así también uno da lo que le cuesta. Y eso es lo que Dios valora también, ¿no? Lo que a uno le costó el sudor de la frente, como también dice en la Biblia, ¿no? El que coma con el sudor de su frente. Bueno, es así. Yo creo que eso me toca más a mí en esta cuestión de lo que estamos hablando, ¿no? Del amor al dinero. Nada más. Gracias, Feli, gracias, Rodri, Avi, Gise, Marisol. Realmente muy bueno lo que estamos compartiendo, lo que podemos escuchar y podemos crecer también entre nosotros. Así que muchas gracias por aportar sus ideas y sus comentarios. Isaac, un mensaje tremendo, realmente muy profundo. Quizá con el afán de que no se prolongue, ibas rapidísimo, así que había que anotar casi más rápido que en la facultad para poder seguirte. Está muy bueno, porque me hace estar atento, al menos a mí me pasa eso, me hace estar muy atento para que no se me escape nada. Y después seguramente vamos a tener que volver sobre el videito de YouTube para terminar de aprovecharlo. Me encantó que hayas tomado el ejemplo de Salomón. A mí me gusta mucho Salomón como personaje bíblico. Él era una persona que Dios le había dado la sabiduría, pero que Dios le había dado también la riqueza. Y dice que era el más sabio que hubo y que va a haber, pero también uno de los más ricos. No dice que fuera el más rico de toda la historia, pero sí era muy rico. Y todos los que venían a visitarlo por su sabiduría le traían algún regalo. Y eran regalos muy preciosos de aquella época donde todos los territorios, era todo virgen, estaba lleno de riquezas en todos lados y no habían sido todavía distribuidas y estaba todo ahí disponible y realmente tenía mucho dinero. Pero él es justamente el que te dice que no te vayas detrás de las riquezas. Es una cuestión de enfoque, así lo veo yo, y ese era el cierre que quería darle a este tema, es una cuestión de estar bien enfocado, de estar apuntando hacia el lado correcto. ¿Podemos confiar en las riquezas o podemos confiar en Dios? Son dos puntos totalmente distintos. Son todo parte de nuestra vida. Las riquezas y Dios están todo el tiempo en nuestra vida. El dinero, no hace falta hablar de riqueza, no hace falta ser rico. El dinero, uno elige en quién confía. Uno de los puntos de Isaac era, ¿es fiable el dinero realmente? ¿Puedo acumular y saber que de acá a 50 años ese dinero me va a servir? Probablemente no. Probablemente tenga otro valor. Probablemente pueda pasar mil cosas. Dice que la polilla y el orín
lo corrompen a todo lo que podamos acumular acá en la tierra. Es una cuestión de enfoque. Yo pongo mi confianza en Dios, que dice, yo voy a suplir tus necesidades, o pongo mi confianza en el dinero, y entonces si la pongo en el dinero, me encargo de tener más y de tener lo suficiente para no tener ninguna necesidad. O el otro pensamiento es, pongo mi confianza en Dios, que Él dice que me va a suplir. Ahora, si pongo mi confianza en Dios, significa que entonces ya no trabajo más, me dedico a estar en mi casa, a estar con mi familia, a estar con la iglesia y me olvido de trabajar. No, tampoco. Porque así como el Señor reparte talentos y cada uno trabaja esos talentos y cada uno hace frutos a partir de lo que el Señor le da, lo mismo ocurre con las ganancias en esta tierra. Todos somos puestos por Dios en algún lugar donde podemos generar nuestros ingresos para sustentarnos. De hecho, el mismo apóstol Pablo en sus viajes misioneros se dedicaba a la fabricación de tiendas para poderse mantener. Es decir, él trabajaba, generaba el dinero para que nadie lo tuviera que mantener. Dios promete que va a suplir nuestras necesidades, pero también pone en nosotros la capacidad de generar ingresos que finalmente, si lo valoramos desde un punto de vista espiritual, Él es el que nos lo termina dando. Así que creo que donde enfoques tu confianza va a ser donde pongas realmente tu corazón y donde tu vida vaya proyectada en pos de esto, de saber que tenemos un Dios que suple antes que saber que necesitamos plata para poder estar bien. Ese es mi enfoque, como cierre un poquito de todo lo que se ha dicho, muy bueno, realmente muy bueno, así que muy agradecido. Como jóvenes, somos todos jóvenes y por eso está tan bueno que podamos disfrutarlo de esta forma. Un anuncio antes de pasar a los juegos, un anuncio fundamental. El sábado que viene vamos a tener un orador invitado desde San Salvador de Jujuy, es don César Ramos. Don César Ramos va a estar compartiendo con nosotros un tema maravilloso de la palabra, que es la limpieza diaria, basado en Juan capítulo 13, donde dice que ya no hace falta que seamos lavados completamente, sino que lavemos solamente nuestros pies. César nos va a estar acompañando con una condición que él nos pidió, y que para poder cumplirla, vamos a comenzar la reunión a las 7 de la tarde. Estaría bueno que podamos ser muchos, que mostremos interés, ya que lo hemos invitado, pensando en que él es un gran orador, entonces que mostremos interés y podamos conectarnos a la reunión también para que nos sea de provecho para nuestra vida. Sábado que viene, por única vez, 19 horas, vamos a compartir la palabra. Después nuestro hermano tiene otros compromisos, lleva una vida muy atareada, minuto a minuto, hora a hora, así que por eso desde las 19, para que podamos compartir el mensaje sobre la limpieza diaria que es necesaria para los creyentes, en pos de buscar, como decíamos en este módulo, el arrepentimiento, de poder cambiar algunas cosas que están mal en nuestra vida. Otro tema es el campamento, no se olviden, campamento 16 al 18 de octubre, Dios mediante, lo vamos a poder hacer, y si no lo podemos hacer, vamos a tener una buena alternativa para intentar compensarlo. Pero si estamos orando, yo creo que si oramos con fe, Dios va a permitir que podamos tener el campamento, si es así su voluntad. Los dejo con Facu. Antes, alguien, por favor. Luisito, no sé si estás todavía. Te extrañamos un montón, Luisito, si estás todavía con nosotros, si querés tener una oración. Así después le dejamos a Facu que tenga el momento de los juegos. Sí, yo quería agregar algo. Quería agregar solamente un datito nomás. Que en la Biblia, con respecto al dinero, hay referencias, hay como 500 referencias con respecto a la oración, como 500 referencias respecto a la fe, y como 2000 referencias al dinero. Dicen que 1 de cada 10 versículos en los evangelios habla del dinero, o sea que es un tema, por así decirlo, serio. Y de hecho, bueno, hay una frase que también habla de que dice hasta que la deuda nos separe, que vemos cómo afecta el matrimonio. Así que, y en otro comentario que había leído, era que a veces también cómo manejamos nosotros nuestro dinero, y a veces cómo también estamos nosotros espiritualmente, ¿no? Es como un buen medidor. Así que bueno, nada, eran unos datos que quería dar. Gracias, Marcos. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, genial. Hola a todos, vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Padre, primeramente por esta oportunidad que tú nos das para poder juntarnos, Padre, para poder aprender más de tu palabra, Padre. Gracias por Isaac, gracias por usarlo, Padre, gracias porque a través de él también, Padre, nos enseñas
a saber tomar buenas decisiones, Padre, con respecto a las riquezas, con respecto a qué es lo que queremos en esta vida, Padre, qué es lo que estamos buscando aprender, Padre, a saber que todo proviene de ti, a saber, a saber depender de ti, Padre, que tú, Padre, nos ayudes en todo momento, Padre, y que siempre estés con nosotros, Padre. Te dejamos este momento en tus manos, Padre, y gracias por la reunión. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hola, hola, ¿me escuchan? Bien. Bueno, tengo dos juegos.